Buenas tardes, mi nombre es Gilma Yadira Madroño Erazo, mi código es 1-112-486-806. Les voy a exponer el tema herencia no mendeliana, la codominancia y la herencia ligada a cromosomas sexuales. Esto corresponde al curso de genética de la codominancia. Estábamos acostumbrados que en Mendel, en las leyes de Mendel, teníamos el tema dominancia. La dominancia en Mendel nos indicaba los alelos dominantes. Decía que en el genotipo los alelos dominantes eran los que seguían, digamos, los que representaban al individuo. El genotipo dominante era el que se representaba en el fenotipo. En codominancia vamos a aprender algo distinto, que es que los dos alelos se representan en el genotipo del individuo. O sea que los dos alelos del genotipo del individuo se van a representar en el fenotipo. Entonces, como podemos observar aquí, miramos una gallina que tiene tan color negro y color blanco. Esto nos indica que sus padres tienen estos dos colores. Entonces decimos que su madre tiene el color blanco y su padre tiene el color negro. Entonces aquí podemos ver cómo los dos genotipos de los dos padres se ven representados. Y esto es codominancia, la representación de dos genotipos en los fenotipos. Como podemos observar aquí, los dos colores que tiene la gallina. El sexo. También vamos a estudiar otra forma de herencia no mendeliana, que es la herencia ligada al sexo, a los cromosomas sexuales. Entonces el sexo no solamente lo tenemos que ver como machos y hembras, hombres y mujeres, sino que también el sexo lo podemos encontrar en las plantas. En las plantas los encontramos en sus flores. La parte masculina lo encontramos en los estambres, la parte femenina en el pistilo. Decimos que las flores son monoicas cuando tienen su parte masculina y femenina junta, son monoicas. Si tiene las dos partes en una misma flor, es una flor perfecta. Y si la parte femenina y masculina están en distintas flores, decimos que son una flor dioicas. Hermafrodita quiere decir que tiene los dos tipos, o sea que su fecundación se hace por ella misma, tiene los dos tipos de reproducción, dos tipos de reproducción, masculino y femenino. Condiciones ligadas al sexo. Los gametos masculinos son heterogénicos, quiere decir que sus gametos son distintos. Los gametos masculinos son X y Y, entonces ahí podemos decir que son heterogenéricos porque encontramos a X y a Y. Y los femeninos homogaméticos, ya que sus dos gametos son iguales, X y X. También podemos decir que los masculinos, como son distintos, X y Y son los que nos van a representar el género. Si el próximo individuo será hembra o macho, hombre o mujer, podemos decir. Hay condiciones ligadas al sexo, como por ejemplo el daltonismo y la hemofilia, que están ligadas al cromosoma X. La herencia del individuo es el conjunto de instrucciones codificadas en el ADN que recibe a través de las células de sus progenitores. Entonces, digamos, lo que nosotros recibimos de nuestros progenitores es lo que vamos a hacer. O sea, las células somáticas, como son las células sexuales, son idénticas a sus células madre, o sea, los progenitores. Entonces vamos a estudiar el daltonismo ligado al cromosoma X. En el cromosoma X hay un gen dominante, D, que nos permite ver los colores rojo y verde, y un gen recesivo, los cuales son incapaces de distinguir los mismos colores. Como podemos ver aquí, para saber si padecemos daltonismo o no, podemos hacer el test de Ishihara, en el cual podemos observar, si no podemos observar el color rojo y verde, quiere decir que sufrimos de daltonismo, y si lo observamos, quiere decir que no. Entonces aquí vamos a ver cómo el poder ver estos colores es algo dominante y el no poderlo ver es algo recesivo. Entonces aquí vamos a ver cómo funcionan los genotipos y cómo se representa en el fenotipo.
si un hombre tiene en su genotipo, como esto va ligado al cromosoma X, en su genotipo podemos ver que tiene la letra D mayúscula, el cual nos indica que puede ver los dos colores, entonces quiere decir que es una persona normal. Otro hombre que en su genotipo, en el cromosoma X, tiene un gen recesivo con la letra D, que cual nos quiere decir que no menciona los dos colores, que no puede distinguirlos, entonces es una persona daltónica. En la mujer, si como en ella si tiene los dos cromosomas X, si tiene la letra mayúscula D, quiere decir que no se va a representar la enfermedad. Entonces no la observamos. Si una mujer tiene en su primer genotipo la letra D mayúscula y en su segundo una D minúscula, quiere decir que es portadora. O sea que la incapacidad se va solamente a ver o sea, no va a estar enferma, pero sí va a ser una portadora. En cambio, en el hombre, como pueden ver que es, como el hombre representa en sus cromosomas X y Y, no se puede observar. No se observa, entonces tiene X y Y, entonces como no tiene XX, nunca va a tener un gen recesivo. No va a tener otro gen, digamos, puede ser normal o daltónico, pero nunca va a ser portador. Y una mujer, para que sea daltónica, tiene que tener en sus cromosomas el gen recesivo, que nos indica que es incapaz de distinguir los colores. Fenómenos sexuales en las plantas. En las plantas también se presentan fenómenos. Los pistileras son la forma femenina de la planta, que son los cromosomas XX, y las estaminóferas son XY, que son la parte masculina de la planta. En la planta también se dan fenómenos que son la autofecundación. La autofecundación quiere decir que la planta posee la reproducción femenina y masculina, entonces esta planta se fecunda por sí misma. Y esta planta no abre sino hasta que es fecundada. O sea, el polen no se observa sino hasta que el polen no haga la fecundación de la planta, esta no abrirá su flor. Y también se da la fecundación cruzada, que es cuando las formas sexuales masculina y femenina están en distinto lugar. Entonces tiene que darse una fecundación cruzada, que es la unión de los dos. Para ello necesita de la polinización. La fecundación cruzada es muy importante, ya que esta nos hace que si los genes, la genética de un individuo no se pierda. Por medio de la fecundación cruzada no se pierde la genética. Beneficios de la manipulación genética. La manipulación de la herencia genética en laboratorios ha permitido hacer grandes cambios que están ayudando al sector agrícola. Por ejemplo, la mejora realizada en la soya, que la hace resistente al glifosato. El glifosato es un componente herbicida que nos sirve para hacer el control de arbences. Sin embargo, este ataca a las plantas que cultivamos, pero se ha hecho una mejora en soya que permite que sea resistente al componente del glifosato o sea, decir en lo que se debe de aplicar de glifosato, vamos a decir en la proporción que se debe aplicar. Entonces ella es resistente al glifosato, lo cual ha ayudado a que el cultivo de soya sea mucho más sencillo y se puede hacer en grandes cantidades, baja reducción de costos de productividad. Bueno, la mejora en plantas frutales, buscando tener nuevas especies que sean resistentes a plagas y enfermedades. Esta es una de las mejores formas de manipulación genética, lo mejor que se puede hacer, que ha sido lograr que plantas, y esto se hace por medio de los genotipos. Al manipular los genotipos podemos encontrar genotipos que van a ser más resistentes a una enfermedad o a una plaga. Y estos genotipos son los que se están reproduciendo. Por eso encontramos plantas que ya no son naturales, como decir, no son de origen natural, sino que ya son mejoradas.
plantas que ya van a ser resistentes a enfermedades, a plagas, que ayudan a que la producción sea mejor. También nos están ayudando a que utilicemos menos pesticidas y menos insumos agrícolas que afectan a microorganismos, a insectos que son beneficiosos. Problemas de la manipulación genética. Pérdida de la variedad genética en las especies. Esta es una gran verdad, ya que por haber manipulado genéticamente muchas semillas, muchas cosas, se está perdiendo la genética. Ya no existen, como decir, todas las variedades que habían antiguamente, digamos, del maíz o del aguacate, ya no. Ya solamente se están cultivando las que han sido mejoradas genéticamente, que son las que van a ser resistentes a plagas, enfermedades. Esto hace que la genética se pierda. También en animales esto es muy peligroso debido a que ya, digamos, también gracias a la contaminación, a todo lo que hay especies que ya se van a extinguir porque ya la genética de ellos no está, como decir, haciendo que siempre se dé, como decir, el animal más fuerte sea el que se reproduzca, sino que ya la reproducción se está haciendo y se está perdiendo la genética de estos animales. También hablábamos de la manipulación de la planta de soya, que es resistente al glifosato. Esta resistencia también se está haciendo pasada a las arbences, entonces también estamos encontrando plantas que son resistentes al componente del glifosato. Entonces también la manipulación genética está haciendo que otras plantas también reciban esta manipulación indirectamente. Bueno, muchas gracias por su atención.